Guido Pizarro fue forzado a colgar los botines y tomar las riendas de los Tigres, aunque lo hizo con la calma, la jerarquía y el carácter que siempre lo distinguieron en la cancha. Vivió momentos de duda a lo largo de este torneo, pero el equipo se reencontró con esa esencia que marcó una década completa, pues en 17 partidos disputados solo cayó en una ocasión. Gignac, aún decisivo, negado a ceder su lugar ante los gigantes. Nahuel Guzmán, que como el vino mejora con los años. Ángel Correa, llegado como fichaje bomba y que ha respondido con el alma en cada partido. Así como Juan Bruneta, cargando con el peso de la zona de creación, sin que nunca le pesara. Los de la U de Nuevo León volvieron a instalarse en la conversación más importante, la final. Y quizá, solo quizá, sea la última que veamos con dos de sus ídolos compartiendo la cancha. En el debut de Ángel Correa en el fútbol mexicano, Tigres se impuso ante Juárez en el Universitario. En el primer lapso, los regios no pudieron romper el cero, con todos los múltiples ataques sobre el arco de los Bravos. En los segundos 45, Rómulo estuvo a punto de irse temprano. No más que el profe cambió su decisión, Jurado continuó enalteciendo su figura, y finalmente al 67, Osiel Herrera se cruzó con un rebote para explotar el volcán. Más tarde, Ibáñez reventó la madera. Ricardinho se fue expulsado y Diego Lainez también conoció de primera mano la horizontal. Sin embargo, lo más destacado para los felinos ocurrió el 82, cuando reapareció su máximo ídolo, André Pierre Gignac, tras casi 5 meses de ausencia. Su última participación fue el 25 de febrero de 2025, precisamente ante Juárez. La próxima semana, los de la Autónoma de Nuevo León tendrán su primer agarrón de alto calibre, ya que visitarán al campeón en el infierno. Al campeón le abollaron la corona y el infierno fue apagado por los Tigres, que rompieron unas cuantas quinielas. Luego de la obtención del campeón de campeones, el Toluca regresó al juego para medirse a los de San Nicolás, solo que al parecer se quedaron en el festejo. Alonso del Niño filtró en profundidad para Paulinho, y con una pizarriña se quitó a Nahuel Guzmán y llegó a 30 goles con el Diablo, para abrir lo que pareció una nueva función exitosa. Sin embargo, 10 minutos más tarde, un proyectil de Javier Aquino terminó en autogol de Federico Pereira, autor del cuarto en propia puerta del fin de semana. Nico Ibáñez retrasó para Osiel Herrera, quien fue el encargado de darle la vuelta. Después el canterano del Azul se proyectó nuevamente al ataque y envió un centro rasante que enchufó el Oriundo de Santa Fe para engrosar el marcador. Al inicio de la segunda mitad, el portugués le dio vida a los mexiquenses, pero el abanderado levantó el trapo, mientras que Lainez habilitó al 9, quien puso el escandaloso 1-4. Los escarlatas sí despertaron, pero hasta el 88, cuando Gallardo descontó y ya en el agregado Marcel Ruiz acortó más la distancia, pero el tiempo no les alcanzó para empatar. Los regios rompieron varias malas rachas al vencer a los rojos. Volvieron a ganar como visitantes tras 5 empates y 3 derrotas. Se impusió en el Nemesio 10 luego de 7 caídas consecutivas. Y además le cortaron a los Diablos una seguidilla de 8 partidos sin perder. Nada mal. Dos de los 4 clasificados a los cuartos de final de la Leagues Cup se midieron en el regreso de la liga, y los Tigres le ganaron por un touchdown al Puebla. Después de que el torneo se detuviera una semana por los juegos de la primera fase del certamen trinacional del verano, se retomó la actividad de nuestro campeonato con un partido de viernes por la noche. El desfile de dianas comenzó al minuto 6, cuando Osiel Herrera le pegó la folia seca a Jesús Rodríguez. Poco pudo hacer para evitar la caída de su arco. En cuestión de media hora el marcador se volvió a mover, pues Juan Bruneta alzó un servicio para Diego Lainez, quien con el coco provocó la erupción del volcán. En la segunda mitad el factor le regresó el favor al argentino. Con un remate de larga distancia batió al cancerbero poblano, para cooperar a que la diferencia se hiciera adulta. El que no podía faltar era Ángel Correa, que se puso guapo y cacheteó la de gajos desde fuera del área, para sumar su 5º gol en los últimos 4 cotejos con la camiseta de los incomparables. Nicolás Díaz le echó la mano a los regios con un autogol. Posteriormente el Chicha Sánchez, quien ingresó de cambio, caracoleó a su antojo, la colgó de la escuadra para estrenarse en primera división. Sobre la hora, si algo le faltaba a los camoteros, se marcó una pena máxima, la cual fue convertida por la leyenda viviente, André Pierre Gignac, quien tenía casi 9 meses sin marcar, pues su último gol databa del 6 de noviembre de 2024 ante Toluca. Ya son 10 años del francés haciendo goles en nuestro fútbol. Impresionante. Los de San Nicolás ganaron, golearon y gustaron.
no lo hacían con una diferencia tan grande desde la fecha 5 de la Copa del Clausura 2014, un encuentro en el que le clavaron 8, igualmente a los enfranjados. El América, que conquistó todo el país, parece estar de vuelta. Con autoridad le ganó a Tigres en el Volcán, en el duelo más atractivo del fin de semana. Siempre garantía de emociones, el equipo de Cuapa se enfrentó a los de la U de Nuevo León. Apenas al minuto 5 se juntó la banda derecha de los universitarios, puesto que Javier Aquino filtró a Diego Lainez, quien le puso un penal en movimiento a Juan Bruneta para que la prendiera de primera y explotara el júbilo en las tribunas. A pesar de que los felinos se quedaron cerca del segundo, al 41 Cristian Borja recentró la llegada de Eric Sánchez, quien con el cráneo colocó el de la paridad. Recordó mucho aquel que le metió a Alemania en Filadelfia, cuando todavía el Jimmy era el técnico nacional. Luego de que Gorriarán fuera noqueado por su compañero, el chiquito se incorporó desde segunda línea. Con un disparo milimétrico amarró el doblete, así como la remontada. Posteriormente Alex Cendejas desbordó por el pasillo de la derecha, envió la diagonal retrasada, y Nahuel Guzmán, en su afán de interceptar el servicio, firmó el autogol. En los minutos finales, los regios pelotearon al AVE, que resistió el silbatazo final con la ayuda de su defensa, y Luis Ángel Malagón, quien al parecer recobró la memoria. El invicto de Guido Pizarro como entrenador en el Universitario llegó a su fin, mientras que el ambiente se calentaba dentro del campo. Pues André Jardine hizo la señal del tricampeonato, mientras que la trifulca se desató tanto en las tribunas como fuera de ellas. Terrible. Por lo acontecido, la liga sacó un comunicado, bastante mediocre, sobre lo acontecido en Guadalajara y Monterrey, que sentenció con un pobre. La Liga BBVA reitera su rechazo a la violencia dentro y fuera de los estadios y hace un llamado a disfrutar del fútbol en un entorno sano y familiar. Seguramente ya con eso lo van a resolver. Los Vectores le arrebataron un par de goles a los Tigres, que se quedaron con las ganas de sumar de a 3 en Temazatlán. Al conjunto cañonero se le vino la noche desde el minuto 5, dado que Brian Colula fue expulsado por una entrada criminal sobre Joaquín. Con todo y que estaban en desventaja, el cuadro morado propuso, y al 21 coronó su esfuerzo. Lucas Meroya se la bajó a Facundo Almada, que con la testa puso en marcha el contador. Sobre el cierre de la primera parte, Ricardo Gutiérrez respondió al cañonazo de Gorriarán, que el rebote quedó a merced de Ángel Correa, que emparejó el trámite. No obstante, apenas 10 segundos después de reiniciarse el juego, la U de Nuevo León volvió a sufrir. Nahuel Guzmán quiso despejar, pero Fabio se interpuso en su camino y regresó la ventaja mazatleca. El cuadro de Robert Dante Siboldi se atrincheró con todas sus fuerzas en contra de su ex, pero Iñak colapsó la última línea con un cabezazo potente, más que el VAR hizo de las suyas y anuló la acción. Apenas reiniciarse el juego, Nico Ibáñez la prendió desde los linderos del área y puso el empate en el marcador. Sin embargo, con tiempo todavía para jugar, el caos todavía no terminaba. El 84% de humedad le cansó el caballo a los locales, y ya no podían ni con su alma. En cambio, los felinos se veían más frescos que al principio, y recién rebasado el minuto 100, Juan José Purata empujó la remontada histórica, suprimida por el Cuchitril. Los de San Nicolás de los Garza ya tienen 3 partidos seguidos sin ganar, 2 derrotas y un empate, por lo que irán la próxima semana a Territorio Santos Modelo a revertir la situación. Carlos Acevedo salvó a Santos de no ser goleado por Tigres, que se tuvo que conformar con un golecito. El conjunto dirigido por Guido Pizarro llegó con una mala racha de 3 duelos sin ganar, por lo que tenían la esperanza de romper la malaria en el Territorio Santos Modelo. Aunque los laguneros se iban a proponer y tuvieron 2 chances de ponerse enfrente, una mano de José Abella se transformó en penal para los de la U Nuevo León. No obstante, Ángel Correa fue superado por Acevedo, quien de a poco está recuperando su nivel. En el segundo tiempo, Rómulo Suárez tocó por alto para el ex colchonero, quien se quitó la espina de hace un rato y de 3 dedos abrió la lata. Por cierto que esta vez no fue convocado con la selección argentina. Quién sabe si llegar a México lo haya borrado para siempre o vuelva para el Mundial. Los guerreros terminaron de caer cuando a Jared Ortega le mostraron la roja por evitar el mano a mano del artillero albiceleste. Sobre el final, ambos equipos tuvieron oportunidades de hacer mayor el electrónico, mas los guardametas se comportaron a la altura para sentenciar el 0-1, que deja a los auriazules en el 4º lugar de la tabla, con un juego pendiente. Tigres dejó escapar puntos en casa ante León y ve cómo la cima del campeonato se aleja poco a poco. Los panzas verdes le sacaron un susto en los primeros minutos a los felinos, pues Paul Belón atendió el recentro a segundo palo para imponer condiciones, solo que el abanderado levantó la franela. Más adelante, Juan José Sánchez Purata casi rompe como apio el tobillo del Plátano Alvarado. Quintero Huitrón lo dejó en amarilla.
más que tras la revisión dejó con un hombre menos a los de la U Nuevo León. Al regreso del intervalo de 15 minutos, Ángel Correa aprovechó la pasividad de la saga Esmeralda para encender el volcán. Sin embargo, el nazareno tomó camino hacia la pantalla y señaló una falta previa sobre James Rodríguez, que anuló la acción. Conforme avanzaba el cronómetro, parecía que la Fiera era el equipo que tenía uno menos, y el ex Atlético de Madrid casi se quita la espina de hace unos instantes, pero la madera se pintó de verde. En el ocaso del partido, los guanajuatenses se quedaron a nada de romper las quinielas, pero Iván Moreno falló puerta vacía, y el empate sin goles se concretó. El fútbol arrancó a mitad de semana, debido al duelo pendiente de la jornada 1 entre Chivas y Tigres, ambos equipos que nos impiden usar imágenes de sus partidos. El juego estaba programado para comenzar a las 19 horas, pero una tormenta que se desató en tierras tapatías retrasó el silbatazo inicial, 1 hora y 48 minutos. Aunque en un principio la cancha del Akron fue duramente criticada por su estado, con el transcurrir de los minutos demostró por qué es sede mundialista. Y de paso dejó callados a unos cuantos periodistas que prefieren adivinar a esperar a que las cosas sucedan. Luego de un primer tiempo infumable, el segundo arrancó con chances para ambos lados, pero ni Ángel Correa ni la Hormiga González pudieron romper la paridad. Más adelante, una mano de Javier Aquino se convirtió en un tiro desde el manchón, a favor del cuadro más mexicano de la liga. Sin embargo, Efraín Álvarez no le pudo ganar el duelo individual a Nahuel Guzmán, quien mantuvo la portería imbatida. Sin muchas más emociones, se terminó el desabrido empate sin goles. Por lo menos dejó un nuevo hito en la institución felina, ya que el Patón llegó a 200 porterías en ceros, con el jersey de la U Nuevo León. Los Pumas se quedaron cerca de pisar fuerte ante Tigres, pero un error de último minuto les costó el empate. En la alineación titular de los universitarios desconcertó la ausencia del motor auriazul, el Coco Carrasquilla, quien fue suplente debido a una fiebre que sufrió en los últimos días. Antes del silbatazo se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Julieta Grossman, una leyenda de la divulgación astronómica en México. Que descanse en paz. Pasado el cuarto de hora, Juan José Sánchez Purata dejó estirada la extremidad en zona prohibida, y luego de la revisión el profe señaló el penal. Sin embargo, Aaron Ramsey quiso ajustar tanto su disparo que la mandó por un costado. Al regreso de los vestidores, Álvaro Angulo sacó un cohete desde fuera del área con dirección de gol, mas Fernando Gorriarán jugó de arquero. En extremis salvó a los regios. Al 86, el balón le llegó a José Juan Macías, quien la hizo chiquita. Se acomodó de siniestra y en medio de un mar de piernas azules cantó el primero de la noche, que parece ser definitivo. Junto a sus compañeros, hincados y con las manos apuntando hacia el cielo, el renacido ya colaboró en 3 goles, en menos de 40 minutos disputados con los del Pedregal. No obstante, en la siguiente jugada, José Caicedo jaló de la playera a Rómulo Suárez y regaló el tiro de castigo. Nico Ibáñez se plantó ante Keylor Navas, quien nuevamente se vistió de figura, pero el rebote quedó servido en bandeja de plata Ángel Correa, equilibró al tanteador. Los del sur de la Ciudad de México tienen 7 encuentros sin perder, solo que gran parte de esa racha son empates, y aún no encuentran claridad de cara al arco rival. Los Tigres se reencontraron con la victoria después de 3 partidos, y en el Volcán vencieron con tranquilidad al Atlas. En la alineación titular de los incomparables sorprendió la presencia de André Pierre Gignac, quien arrancaba en Liga MX después de 9 meses y 23 días. Apenas al minuto 5, los de la Autónoma de Nuevo León tomaron cartas en el asunto, y a pase de Marco Farfán, Osiel Herrera puso en predicamentos el equipo que alguna vez defendió. En el inicio del segundo tiempo, el francés se metió como en sus buenos tiempos hasta el área rival. Sacó un izquierdazo, y casi se convierte en el segundo, mas Camilo rechazó. Pasada la hora, Diego Lainez hizo la de toda la vida, le robó en la salida a Hernández, enganchó al centro, se abrió un espacio, y la acomodó de villarista para sumar uno más a la estadística. Gustavo Ferraréis no dejó que su team se fuera en cero, solo que la acción no contó porque el balón abandonó el terreno de juego, y así se esfumaron los 90 minutos, que dejaron a los de Guido Pizarro como quintos de la general. Tigres no se complicó y con 2 pepinazos salió victorioso de la Corregidora frente a Querétaro. Justo cuando se cumplió la media hora, Ángel Correa se juntó con Juan Bruneta, quien apareció franco de cara al arco para colocar el 0-1 a su nombre. Más adelante, Coronel no midió la fuerza con la que presionó a Joaquín y ante su cara llena de preocupación se fue expulsado. En 8 minutos de segundo tiempo, los de San Nicolás sentenciaron el destino queretano por medio de Marcelo Flores,
aprovechó un rebote para celebrar. Ya le hace falta al joven ex del Arsenal despuntar en su carrera. Lleva un rato estancado. Todavía en el tiempo agregado, los del centro del país tuvieron la chance de maquillar el resultado por la vía penal. Sin embargo, Pablito Barrera le metió el pie muy abajo al Voit. Lo mandó por un tour a las butacas. Los de la U de Nuevo León son quintos de la general. Y la próxima semana tendrán un choque lleno de poder ante Cruz Azul. En un duelo digno de fiesta grande, Tigres obsequió un penal de último minuto que le entregó un punto a Cruz Azul. Antes del comienzo del encuentro se rindió un homenaje a Nahuel Guzmán por alcanzar más de 200 partidos con el arco invicto defendiendo los colores de los Tigres. A pesar de que en el primer lapso ambos equipos tuvieron chances de darle apertura al tanteador, los dos porteros estuvieron excelsos para mantener el cero. Sin embargo, al 51 se juntaron los argentinos para romper el muro celeste. Ángel Correa levantó la pared con Juan Bruneta y sacó un fogonazo para descarrilar a la máquina. Fernando Gorriarán quiso fusilar a Kevin Mier, quien atajó, pero quedó con las manos en llamas. Y sobre la hora, Juan Pablo Vigón alzó un globito para el ex colchonero. Remató directo a la humanidad del colombiano. En el tiempo de compensación, Joaquín trastabilló a Ignacio Rivero, y tras la revisión en el VAR se confirmó la pena máxima a favor de la cooperativa. Nahuel no defraudó con su show, mas Ángel Sepúlveda lo rompió con una genialidad que dividió unidades. En los últimos segundos, los de San Nicolás exigieron un penal sobre Gorriarán, solo que el profe no cedió y terminó con el partido calientito, pues Guido Pizarro fue expulsado por insultar a la máxima autoridad. Los de la U de Nuevo León se mantienen en la quinta posición, mientras que los del Arcamón siguen descendiendo y ya son cuartos. A pesar de que los decibeles bajaron un poco en el estado tunero, en el norte se jugaba un partido electrizante entre Rayos y Tigres. Lástima que no te podemos enseñar el video completo. El encuentro se retrasó un poco más de 15 minutos, ya que Necaxa sufrió en el tráfico regio y arribó tarde a la cita. Cuando las acciones comenzaron, el primero en pegar fue el conjunto electricista, pues Badaloni le cedió a Diver Cambindo, definió entre las piernas de Nahuel el 0-1. Enseguida se juntaron todos los de arriba del cuadro azul. Guiñac se la dejó de tacón a Ángel Correa, que con un simple movimiento de cadera rompió su vigía y abrió para Bruneta, que de pata sur de igualar. Posteriormente, el ex de Santos se encontró con un rebote que entregó a la saga necaxista y la prendió de volea para darle la vuelta a la situación. Sin embargo, los de Aguascalientes no se dejaron intimidar y Agustín Palavecino envió la diagonal retrasada para el artillero colombiano, quien se zafó perfecto de su marca y puso todo como en el punto de partida. En los últimos 20 segundos de la primera mitad, Osiel Herrera se internó al área rival y le entregó al que mueve los hilos del equipo aureazul, y le dejó ir todas las agujetas al Voit para echarse el hat-trick a la bolsa. Más tarde, el Chicha Sánchez robó en zona baja y le cedió al campeón del mundo, quien blanqueó un sign para convertir el cuarto. La visita se acercó una vez más por medio de Ricardo Monreal, quien emergió desde la parcela de la derecha y sacó un disparo raso que se escurrió, otra vez, de las piernas del patón. No obstante, Diego Sánchez demostró por qué se ganó un lugar en el cuadro inicial y mandó un servicio hecho a la medida para otro chaparrito, Diego Lainez, quien de palomita firmó el vibrante 5-3, 17 goles en 3 partidos, y todavía faltaban los del sábado. Todo parece indicar que Tigres se enrachó a falta de 3 jornadas para que finalice la fase regular, y en esta ocasión derrotó al Pachuca. En el primer tiempo, la oportunidad más clara estuvo a cargo de Fernando Gorriarán, quien sacó un balazo que Carlos Moreno escupió hacia un costado. Sin embargo, en la segunda parte, Juan Bruneta sacudió la varita y dibujó una pintura a balón detenido para hacer más grande su colección de golazos. Al 77, la saga de la U de Nuevo León se durmió ante la llegada de Robert Kennedy, quien le comió el mandado. Se quitó a Nahuel y de pata zurda activó la pirotecnia hidalguense. 70 segundos más tarde, Diego Lainez hizo de las suyas por el vergel de la derecha y con un zapatazo a primer palo hizo olvidar el trago amargo de hace unos instantes. En la recta final, Marco Farfán se fue antes de los vestidores por una falta sobre el brasileño. Bauerman lo fue a acompañar por tumbar a Correa. Idrissi no se quedó atrás, les hizo berrinche y no le quiso entregar la redonda a la máxima autoridad. Los regios volvieron a ganar en Pachuca después de 15 partidos en 11 años. Registraban 9 derrotas y 6 empates. Esta es apenas su cuarta victoria en tierra hidalguense desde 1998. Los Tigres sumaron 3 puntos de oro frente al rival más incómodo de la liga,
los Xolos de Loco Abreu. Apenas a los 2 minutos, Juan Bruneta entró en acción y de media vuelta vacunó a Pepe Toño Rodríguez. Sin embargo, el árbitro lo echó para atrás por una falta del atacante argentino. Más tarde, Jorge Abraham Camacho pitó un penal a favor de Tijuana, mas dudó nuevamente y fue a revisar la pantalla para revertir la sanción. Al inicio de la segunda parte, otra vez el silbante se fue a asomar al VAR y debido a un patadón de Juan Pablo Vigón sobre Morad Daoudi, concretó la pena máxima. Solo que Nahuel Guzmán le ganó el duelo mental a Kevin Castañeda, quien se quedó con las ganas de romper el cero, y a partir de ahí desapareció. Pasada la hora, los bajacalifornianos se equivocaron en zona defensiva. Ángel Correa les robó el dulce y asistió a André Pierre Gignac, quien con un derechazo superó a Ricardo Peláez como el 11º jugador con más goles en Liga MX, llegando a 189. Más adelante, Bruneta orquestó el contragolpe de los San Nicolás, le rompió la cadera en 2 ocasiones a Ramiro Árciga y le dejó un bombón al ex Atlético de Madrid, quien sentenció el 2-0. En la edición número 141 del Clásico Regio, Monterrey y Tigres dividieron unidades en el Gigante de Acero. Al jugar en casa, la pandilla tuvo un recibimiento espectacular de su afición, que quería hacer pesar la localía. Sergio Ramos se puso nervioso y casi le regala el gol a Ángel Correa, mas Santiago Mele alcanzó a achicar para evitar el uso del español. Pasado el cuarto de hora, el Corcho le dejó un recuerdito a Nahuel Guzmán, lo que desató una bronca entre ambos equipos, que terminó con tarjetas amarillas para Lucas Ocampos y Jesús Angulo, además de una imagen muy curiosa del patón. Las cosas quedaron calientes, y cuando Correa se perfiló para quedar frente al cancerbero, fue derribado por Jorge Rodríguez, quien se fue temprano a casa. En el tiempo agregado del primer tiempo, el arquero Rayado le entregó un regalito con todo y moño al ex colchonero, quien firmó su falla más grande desde que llegó al Balompié Azteca. De inmediato, el Stitch derribó a Germán Berterame dentro del área, por lo que vio el segundo cartón y de paso concedió la pena máxima, misma que Sergio Canales cambió por gol. En el segundo lapso, los blanquiazules no quitaron el pie del acelerador. El naturalizado mexicano pateó la posición del patón y enseguida Lucas Ocampos disparó por fuera. Bruneta trató de engañar a César Arturo Ramos Palazuelos, así que fue pintado de amarillo, y al 67 el campeón del mundo se encontró con un balón a la deriva para poner los pares. El dominio cambió de bando. Primero Gignac se perdió de una chance y casi unos ayeres siempre terminaban las redes, y Farfán chutó por un lado. No obstante, el empate perduró hasta el silbatazo final. Gran partido nos entregaron en la hermana República de Nuevo León. Los Tigres cerraron de forma magistral su participación en la fase regular y vinieron de atrás para vencer al Atlético de San Luis. Antes de iniciar el partido, Ángel Correa recibió un reconocimiento por su campeonato de goleo en la Leagues Cup 2025. En la infancia del partido, Pérez Buquet habilitó a Joao Pedro, quien solo tuvo que empujarla para posicionarse como líder goleador, con 12 tantos. Sin embargo, a la media hora, Javier Aquino se proyectó como en sus años mozos y retrasó para el argentino, quien de pata zurda cerró su cuota goleadora del semestre en 8 dianas. En la segunda mitad, los regios tuvieron un tiro de esquina a favor. Rómulo peinó el segundo palo y Marco Farfán se lanzó desde la tercera cuerda para darle la vuelta a la tortilla. Más tarde, Diego Lainez le puso punto final a una serie de rebotes y con un zapatazo picado batió al olvidado Gibran Lahoud, que volvió a jugar en Liga MX después de 2 años, 1 mes y 13 días. A segundos de cumplirse el tiempo reglamentario, Nico Ibáñez se quitó la malaria, pues volvió a marcar después de casi 3 meses. Nahuel, Guido y toda la nómina del conjunto felino fue a festejar con el argentino, a quien se le borró la sonrisa, ya que el profe anuló la acción por una falta previa. Con esos 3 puntos, los de San Nicolás llegaron a 36 unidades para colocarse en la cima de la tabla. No más que todavía faltaba que jugaran Cruz Azul y Toluca. En el duelo que comenzó el miércoles y terminó el jueves, los Xolos dieron cátedra ante los Tigres. Debido a la modificación de horarios, la serie entre Tijuana y los felinos se jugará a las 11 de la noche, hora del centro, aunque en Baja California arrancó a las 9. En cambio, comenzaron a circular rumores que aseguraban que Gilberto Mora no podría jugar, porque según la Ley Federal del Trabajo, los menores de edad no pueden laborar en horas extraordinarias ni los domingos. Sin embargo, la misma ley establece que darse ese escenario solo se sanciona con el pago de un 200% adicional por las horas correspondientes. Así que en realidad no había impedimento para que el futbolista participara. Y todo esto fue un invento de RG La Deportiva, de allá de Monterrey, que les encanta divertirse. Recién pasado el minuto 25, Kevin Castañeda recibió desde las afueras del área. Cocinó un riflazo desde su casa y gracias al irregular bote del balón por la cancha sintética escribió el 1-0.
En la siguiente acción, Ángel Correa puso a su nombre el 1-1, solo que el abanderado levantó el trapo para ahogar el grito. Luego de que cayera a la medianoche, el mismo Castañeda la colgó al área y Murad Daoudi se impuso en las alturas para cambiar el 1-2. Más adelante, Domingo Blanco retrasó con Gil Morita, quien controló de derecha y pateó con la izquierda para firmar la goleada, además de convertirse en el jugador más joven en marcar en liguilla, con 17 años y 44 días. A los de San Nicolás no les dio ni para descontar el tablero y dejaron ir una racha de 13 partidos seguidos sin perder. Por otro lado, suman 12 encuentros consecutivos sin ganar en Fiesta Grande y estaban a 1 del antirrécord. Su última victoria fue el 7 de diciembre de 2023 ante Pumas por 1-0. Esto para disfrutar. Si algo los muchachos hicieron hoy fue disfrutar de sufrir como defendemos, disfrutar a la hora de atacar, disfrutar a la hora de convertir los goles, disfrutar de la afición que acompañó el día de hoy. Me parece que el punto a favor fue no tomarlo como una presión, sino como un disfrute de estar en la fiesta grande. Y como dije aquel día, no estamos entrando por la puerta de atrás de la fiesta, ¿no? Nos dieron invitación para venir de track, poder tomar champán y poder bailar igual que nosotros, que obviamente mi traje es más económico que los de los otros, que son Armani o Versace, pero estoy en la fiesta bailando también con ellos. Xolos vivió un déjà vu de lo sucedido hace un año con Juan Carlos Osorio y no pudo sostener la amplia ventaja que llevaron al Universitario. Ante la necesidad de dar la vuelta, el estratega argentino mandó a sus 3 delanteros de inicio: Ángel Correa, André Pierre Gignac y Nico Ibáñez. Desde el minuto 0 el ambiente que se vivía en el Volcán era inexplicable y efervescente, por lo que no había dudas de que iba a pesar, como siempre. Al cuarto de hora comenzó la hombrada y a pase de Chuy Garza, el ex del Pachuca se impulsó desde abajo para con un frentazo mandarla a cruzar la raya. Asimismo rompió la mala racha, pues volvió a marcar gol después de 13 partidos. Luego de que Toño Rodríguez le negara un golazo al campeón del mundo, Domingo Blanco derribó dentro del baúl a un adversario, así que se concretó el tiro desde los 11 pasos y Bruneta no tuvo problemas para traducirlo en gol. Más adelante Correa envió un trazo largo, Ibáñez recentró y el dorsal número 11 apareció desde segunda línea para equilibrar el global, que significaba el pase. Y Juana no sabía ni qué hacer. El equipo de Pizarro se lo comió en todos los sectores de la cancha. En el complemento, Diego Lainez, que se estaba mandando un partidazo, cayó en zona prohibida, bastante provocado por él, y el gato no dudó en señalar una segunda pena máxima. Solo que Rodríguez, que jugaba solo, le dijo que en él a Ociel Herrera, para que minutos después se reivindicara con un remate de cabeza. Con unos caninos completamente entregados, los locales aprovechaban los espacios. Juan metió un centro al corazón del área y Bigón dibujó su silueta en el aire para alzar la manita. Al final los ánimos se calentaron y el enfrentamiento terminó en bronca, mas nadie le quitó la semifinal al conjunto dirigido por Pizarro, quien ganó su primer partido en liguilla, después de 3 empates y 2 derrotas. La máquina mantuvo el invicto en Ciudad Universitaria, pero dejó caer todas sus esperanzas en la visita a San Nicolás de los Garza. La opción más clara del partido se presentó al minuto 2 tras un error en la salida de Orozco Chiquete. Bruneta mandó el centro pasado para Ángel Correa, quien remató directo a la humanidad de Gudiño, y en el contrarremate Gorriarán cimbró la base del palo. Después de un primer tiempo para el olvido, Lorenzo Farabelli la prendió de volea y provocó la primera intervención de Nahuel Guzmán con dirección al córner. Los de la U Nuevo León respondieron con una contra orquestada por Farfán, pero de forma impresionante el ex de Santos se perdió el 1-0. Recién pasada la hora, el campeón del mundo desbordó por el costado de la izquierda, mandó un servicio de costa a costa, Lainez recentró y seguido de un rebote el balón llegó a dominios del número 7, quien sacó un fogonazo para escribir el primero de la serie. Más tarde Nacho Rivero pateó a puerta, mas su disparo fue desviado por la mano de un adversario, así que se concretó el penalti. Fue el Toro Fernández el que canjeó el gol, a diferencia de cómo lo haría en el siguiente partido. Cruz Azul se lanzó con todo el arsenal para buscar la ventaja, solo que el tiempo no le fue suficiente y dejó su participación pendiendo de un hilo. Los dos pilares de Tigres en la última década alzaron la mano para superar a semifinales ante un Cruz Azul que no pudo lograr otro gol. Desde la previa, Nicolás Darcamón sorprendió a propios extraños con su once inicial, pues mandó a la banca a 2 de sus mejores hombres en medio campo, José Paradela y Charly Rodríguez. Apenas al 3, Omar Campos tuvo la primera importante con un disparo lejano, que rechazó Nahuel a un costado. A continuación, los felinos respondieron con fuerza, y André Pierre Gignac le cedió con un taconazo a Juan Bruneta.
quien de pata diestra sacudió la de Cuadros y provocó la explosión del volcán. En el segundo tiempo, Rómulo Suárez pisoteó por la espalda al Toro Fernández. El silbante fue a checar el monitor y confirmó el tiro desde el punto de cal. Sin embargo, el uruguayo no aguantó la presión del estadio y ante el lance del patón, se perdió la chance de igualar. Luego, en una acción tristísima, el central de la cementera se retiró en el carrito de las desgracias tras bloquear un disparo de Correa. El panorama no se ve nada favorable y su posible convocatoria al Mundial empieza a desvanecerse. En el tiempo de compensación, Lucas Romero mandó un centro raso. Juan José Sánchez Purata trató de cortar, pero firmó el gol en propia puerta, que solo sirvió para maquillar el resultado. La máquina celeste de la Cruz Azul se despidió del campeonato, aunque todavía tiene por delante el compromiso de la Copa Intercontinental, que disputará ante el Flamengo el próximo 10 de diciembre. Mientras tanto, los libres y locos están en una nueva final, y de ganar igualarían al conjunto de la Noria, con 9 títulos. La final será entre Toluca y Tigres. La ida se jugará el próximo jueves en punto de las 20 horas, mientras que la vuelta será el domingo, a las 7 de la noche. Si Cruz Azul hubiera avanzado, hubiéramos tenido final navideña por su participación en la Copa Intercontinental. Claramente esa posibilidad ya fue descartada. Con apenas 42 partidos de experiencia como entrenador, Guido Pizarro está a 180 minutos de convertirse en el 9º personaje en la historia del fútbol mexicano en coronarse campeón como jugador y director técnico con el mismo equipo. ¿Cuál es tu pronóstico para la final? ¿Cuánto tiempo crees que le queda a Iñaki en las canchas? ¿Consideras que Correa pueda cubrir el vacío que deje la retirada del Bómboro? Déjamelo saber en tus comentarios. Si disfrutaste el video, recuerda dejar tu like, envíaselo a tus amigos regios y suscríbete para seguir reviviendo todas las leyendas del fútbol mexicano.